Bueno, empieza más o menos en 2 minutos. Quizás. O sea, siempre cuando pongo la de inicio, que pongo esta, es que comienza pronto. Si es esta, puede ser que tarde un poco más, ¿va? Y ahora muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo directito. ¿Qué onda? Crimson, ¿estás por ahí? ¿Todavía? Güey, estoy pensando en pausarlo tantito porque como cené pizza
y soy intolerante a la lactosa, no sé, no creo aguantar, güey. No creo aguantar, güey. O sea, es que uno siendo intolerante a la lactosa no se puede resistir a una pinche pizza, güey. Y menos si es casera, güey. Sí, voy a tener que ir, güey. No. Ya regresé, güey. Joder, no. No ha terminado, güey. Todavía son 5, ¿eh? Crimsa007 dice. Ajá.
Ahora sí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Princita. Pero estés todavía ahí. Perdón, perdón, güey. Ahora sí. A ver, últimos retoques. Ahí, ahí. Y ahora sí. ¿Qué onda, Princita? ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo andas? Güey, pinche estómago, güey, no. Ah, la madre. O sea, justo, güey, justo cuando yo iba a cambiar de cámara me empieza el dolor de estómago y no, o sea, no me puedo quedar, güey. Pero bueno, hermanito, ¿cómo andas? ¿Cómo andas? ¿No que eres el único por aquí? De hecho, sí, no veo a nadie más. Ah, el camarón, camaroncito, te estoy viendo. Se me ve pálido, se me ve blanco, güey. ¿Por qué se me ve blanco? What? Ahí. Se ve manchada la camisa, pero es que así es. O sea, bueno, quedó percudida. Güey, veo mal esta madre. ¿Por qué? Ahí. Ah, se ve mejor. Se ve mejor, se ve mejor. Pero ¿qué onda? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo andamos? ¿Cómo vais? ¿Por qué me salen las alertas que están agotadas? Ah, cabrón. Ah, cabrón, ah, cabrón. A ver. Están activas. Y estas no las puedo desactivar, o sea. Las de. ¿Cómo se llama? Cabrón. A ver. Se mama el Twitch, ¿eh? Eso sí no es mío, no es problema mío. Ay, güey. ¿Te imaginas que me hayan metido una especie de strike? A ver, vamos a despausarlo. O sea, no, es que no hay ninguno pausado. O sea, ¿what? Pause, o sea, despausar. ¿Sí es eso? Sí, ya. Era eso, era eso. Era eso. Ya, ahora sí, ahora sí. Ya, ahora sí, güey. Nada, rip. I want you. Mierda, es cierto, esa se me olvidó. Esta se me olvidó poner el filtro de audio. Claro, es que como ya ves lo que ocurrió con lo de la carpeta ADATA, hay algunas alertas que no tienen la configuración que yo les había puesto, de que se bajara el volumen cuando yo estaba hablando. Ah, creo que se puede poner filtro directamente. No, este solo es efecto. Verga, tengo que hacerlo uno por uno. Tengo que hacerlo uno por uno, güey, por tres. No. O sea, por tres micrófonos, güey. No mames. Nah, ya, así lo dejo. Así lo voy a dejar. Vamos a ir iniciando el Invincible. Vamos a ir iniciándolo. Vamos a pausar la música. En este caso, vamos a poner música sin copy. Para poder hacer la intro y mandarla, o sea, iniciar en Facebook. Ahí estamos iniciando. Se ve mejor la lámpara. Se ve mejor el color. Ok. Iniciando. Inicia. Ok. Inicia el directo. Está. Estamos iniciando. Y listo. Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo videito, un nuevo directito en twitch.tv/Alexon104. Así como estamos en simultáneo en otra plataforma que no sé si se puede decir. Creo que sí se puede decir. O sea, no creo que haya problema. Pero bueno, estamos aquí jugando Invincible. Un juego maravilloso con una absurda historia, una fantástica e increíble historia. Así que espero te guste, espero lo compartas con tus amigos o simplemente puedas estarnos acompañando en twitch.tv/Alex104, donde estamos haciendo directos casi cada noche a las 8:30 de la noche, hora central México. Ahí.
bien la promo, o sea, me salió de una, güey. Me salió de una, güey. Voy a dejar las alertas, ya, no voy a quitar nada, simplemente voy a quitar lo de el recuento y la meta. Ahí está. Espera. ¿De qué va el juego? Somos una científica, éramos parte de una investigación, de un equipo científico que aterrizó en un planeta y que, por cosas del destino y cosas de la trama del juego, que ya había yo traído la demo al canal de Twitch, pero en la demo iniciamos en una parte ya avanzada, como quizás la mitad de la historia. Y aquí pues directamente estamos explorando, estamos viendo que hay saltos temporales en donde, o sea, no en el tiempo, sino que recordamos algunas partes y aparecemos directamente en el planeta, o sea, no sabemos qué pasó y poco a poco vamos recobrando la memoria. Y teníamos que salvar a los demás científicos, pero no los logramos salvar. No logramos salvar a dos, o sí, la doctora Mauri, creo que se llamaba. Murió y el doctor Gorsky también murió. ¿Por qué? Porque era obra del destino. O sea, aunque yo le diera oxígeno, no le diera oxígeno, ella iba a morir. Y rescatamos a otros que quedaron mal, o sea, quedaron mentalmente mal. Somos la única persona que quedó en el planeta. ¿Por qué? Porque el saltamontes, la cápsula de aterrizaje y elevación, que se supone que es para introducción y retirada del planeta, se estrelló, perdió el control y se estrelló en la ubicación donde se supone que los iban a extraer. Pero ahorita estamos yendo a la base de la alianza, que la alianza es como como Estados Unidos y Rusia. Nosotros somos parte de la Unión de Planetas, algo así, y ellos son de la alianza. Y entonces hay una rivalidad, hay como una guerra de por medio entre las dos facciones, pero estamos aquí investigando el planeta. Pensamos de que éramos los primeros en llegar, pero realmente no lo fue así. O sea, no lo fue. Así que ahí estamos. Estamos tratando de sobrevivir en un planeta que sobrevivir y al mismo tiempo investigar lo que es este planeta. Porque hay ciertas cosas que desconocemos y hay ciertas otras cosas que la verdad te hacen dudar de qué onda con ese planeta. O sea, en teoría debería haber vida afuera, o sea, vida terrestre, pero no la hay. O sea, nada más hay peces. O sea, está interesante la historia, es mucho suspenso. No hay como tal enemigos, no hay que salir corriendo, no hay una especie de alien, por ejemplo. Pero sí es bastante suspenso. Porque es algunos saltos, o sea, sí me he pegado un susto. Porque, güey, o sea, son sorpresas. O sea, estás jugando tú solito, estoy con los audífonos. O sea, no me lo espero. En esta sí no me lo espero para nada. Y no hay nada por medio. Nomás me pedí de qué va, no la Biblia. Mucho texto, ya, ahí de cajón, güey. De cajón. Uy, ¿sismo? ¿Sismo? Espérate. Ah, mira, eso te da un resumen. Aquí, por ejemplo, el último módulo de aterrizaje queda destruido durante el intento de evacuar a Yasna, sin otra forma de volver a la libélula. Yasna se ve obligada a buscar ayuda en la base de campo de la alianza, o sea, de los enemigos. Básicamente eran dos cápsulas. Y la primera quedó deshecha porque principalmente ahí es donde aterrizaron los demás investigadores. Y algo ocurrió
dentro de eso, porque, o sea, estaba frito, o sea, no, estaba inutilizable, o sea, estaba inservible. Así que nos quedamos varados, estamos varados en este planeta, pero estamos tratando de hacer contacto con la alianza para ver si nos permiten o nos ayudan. Yes? Pues este planeta es una comunidad. Exacto. Tendré cuidado como siempre. Cautious. Like always. You must understand that I have no other choice. The people of the Alliance are my last hope for help. I know, Doctor. I know. I'll let you know when you cross their perimeter. Once you've crossed, hide the rover. Behind a bend, or under a ledge. Telemetry observation will be vital. Once we know the camp's weaponry situation, we'll decide what to do next. Copy that. De hecho, el primer episodio ya está en YouTube, ¿eh? O sea, lo subí a YouTube. Ahí si gustas. Hey, what was that? I've set up a warning signal. Now you're near enough that they can see the rover. Cerca de las móviles. ¿Qué? ¿Cómo? I just can't. Puedo. ¿Qué? ¿Cómo no? Ah, ok, fue de las móviles, tal cual. Ese sonido fue en el auto. Guarida. Área despejada. Podemos ir tomando decisiones y depende de las decisiones, afectan un poco o no las. Listen to me. Already? I've thought it over. Objeto volador. Some object is flying over Un their objeto base. volando sobre su base. Can you tell me more? ¿Puedes decirme más? It's a field base, multi-module, for about several dozen people. Para varias escenas. Rather well equipped. There's lots of transporters here. I'm not surprised. Missions with a large crew, transport modules were an integral part of the field camp. Remind me, how many crew members were they supposed to send on the Invincible? Over 100. Correct. ¿Ya? Es una especie de sonda, o sea, globo sonda. Qué curioso. Tiene antimat. Second antimat. Tiene un segundo antimat. As if the first one wasn't enough. Is it O sea, es un robot antimateria para excavar. But Proton alone knows. What about people? Can you see anyone? Not yet. Maybe they're hiding in modules. Most of them for sure. Piloto humana. I see someone. Just one? For now, yes. Is that all? I think so. And please keep going. You can assume that their equipment has already detected your presence. Or it will soon enough. There's no point in further postponing the inevitable. Oh, yeah. Ah, Oh, that was a waste of time. hay una cúpula ahí, güey. It's a research camp, not a military one, which increases your chance of survival and decreases the likelihood of detecting the dragonfly. I don't know about you, but this is a valuable piece of information for me. Too bad I don't have a white flag. Una bandera blanca. Ah. Se aleja. Curioso. Curioso. Uy.
We'll most likely lose contact soon. Tenemos contacto pronto. Que sea directo, no sé. Things can go wrong, even if you can prove that you came to them of your own free will. Okay. If there's an escalation, remember one thing. I'll do Hay varias zonas por donde ir. negotiate your safe return to the Commonwealth. Worst case scenario, we'll opt for a prisoner exchange. Until then, please cooperate with them. And during the interrogation, don't resist. Astrobiologists generally do not possess information that's sensitive to the Commonwealth. Esperaré. You're forgetting that I want to talk to them. As one human to another, not as enemies. I hope you're right, Doctor. But even if we disregard decades of mutual enmity, we must keep in mind human nature. Homo homini lupus. Just because you want to talk to them doesn't mean they'll listen. I'd rather expect they'll be asking the questions and you'll be answering them. Access to the base is protected by a force field. If these are Dirac emitters, and I'm sure they are, nothing will get through. Is there an opening? I'll see. No entiendo nada. No te preocupes. No te pierdes de mucho, la verdad. Pero vamos, ya. If that's all, sir, shouldn't we cut the line? No. Better to continue our communication for as long as possible. Prove that you voluntarily surrendered yourself. Their jammers will interrupt us sooner or later anyway. Ok. Entonces no es por aquí. Ok, ya otro lugar. Básicamente aquí estamos buscando ayuda de la alianza, o sea, de los enemigos. Los enemigos de la facción de donde somos, que no me acuerdo de qué facción soy. No recuerdo. Ah, estas son las zonas que... Uy, no lo había entendido, pero ya lo entendí, güey. No mames. Ya entendí cómo es esta cosa. La madre, no sirven los espejos, güey. O sea, de momento es como... Pues, te quedas solito en un planeta, ¿qué harías, güey? O sea, y ves que hay enemigos, o sea, hay una facción enemiga. ¿Qué harías? Status? What's new? Una novedad, nada, la verdad. At least not in the last 5 seconds, sir. Right. Thank you. Ok, por aquí. Pues unirme. Sí, pero si ellos odian a muerte a la facción. How odd. What? There's no one here. Nobody. Impossible. Even if there aren't many of them in the camp, someone would have noticed you. I'm not blind, sir. I'm going. What have I got to lose anyway? Your life, Doctor. Puedes subir ahí. Eso tiene un plomo o algo así porque no podemos ver a través. Es explorar, es ir indagando, ir obteniendo muestras y así. Aquí como ya me acerqué aquí, tengo que investigar esto. I'm going in. Clear. For now. I can't hear anyone either. Podemos encender. Como si hubieran salido corriendo. Uy, manifiesto. Un agujero negro. Resumen de la investigación trimestral. Las simulaciones e investigaciones empíricas durante el último trimestre han llevado a nuestro equipo a las siguientes conclusiones. Todos los tipos de materia pueden devenir en agujeros negros. Un agujero negro puede atrapar la luz mediante la fuerza de gravedad. Aceptamos la tesis de que la existencia de objetos como los agujeros negros resulta de la teoría de la relatividad general. Un agujero negro puede absorber una estrella incluso del tamaño del Sol. Claro. Me rehúso a leer todo. ¡Ah!
no mames. El objeto de ampliación de nuestra investigación en los próximos años será una singularidad. Un pequeño punto dentro de una masa enorme que se encuentra presente en el interior de todos los agujeros negros, y nuestro equipo es de la opinión de que en dicho lugar no son aplicables ninguna de las leyes de la física. No me valió la alerta. ¿Cómo? Sí, sí salió. Salió, güey. Salió justo aquí. Yo lo vi. Yo te confirmo que sí salió, güey. Pero dale, te la devuelvo. Neta, sí salen, güey. Yo te confirmo de que sí salen, güey. O sea, no hay pedo. Eso sí, tengo que ponerle, cuando yo esté hablando, cuando el juego se esté escuchando, que baje el volumen a esta chiquita. No mames que ahora. Bueno, vamos a seguir investigando aquí. Nada por aquí. ¿No puedo hacer un ajuste de la vista? Sí, campo de visión, sí. Ah, está al máximo. Fuck. La muerte del sol, rectificación de artículo. El que lo quiera leer, que lo pause. Yo me rehúso a leer todo esto. Tómale. Tiene más para allá. Ah, joder. Estaba yo desorientado. ¿Esta es como una salida? Sí. Ah, ok, vale, ya entiendo. Voy para allá, investigo acá y luego regreso al otro. I'm at the central module, in the headquarters. You walked in, just like that. Yeah, the doors were open. Unbelievable. Ok. Base de campo 02. Record of their mission. Each step, location, No unit. paso, ubicación de unidades y hasta fechas. I'm all ears. Escucho. Day zero, No, nodriza. landing place. De acero, lugar de aterrizaje, escenario principal, está en el sector AQ28. They didn't move. El Invincible no lo ha movido, So, eso parece. Track it down. Please tell me what else is in there. ¿Puedes decirme qué más hay? like us, they became interested in the ocean. Marca nosotros también les interesó el océano. Seventh day. Llegaron allá el séptimo día. Guess they weren't in a hurry. Supongo que tenía mucha prisa. Before setting up this base, Antes de construir esa base tenían otra no muy lejos de aquí. but seemed very determined to reach Los vecinos estaban empeñados en llegar a esta a área. vast system of tunnels Aún así, Finally get here. ok. on the 15th day of the mission. They conducted research and during Van a llevar a cabo la investigación y excavaciones y encontraron, guess a que no se lo esperaban, estructuras de metal. No chance to outrun them. Yeah. And they were already at an advanced. Ellos tenían ya mucho trabajo hecho cuando nosotros estábamos todavía en órbita. In the end, they sent a convoy to Al final mandaron un convoy a un sector So, colindante. that was their last move. Ese fue el último movimiento. No hay información sobre ningún regreso. Maybe I'll find them there. Highly probable. Do you know what the current day of their mission Ok. They left on the 25th day. That's all I know. Well, I can't back out now. I have to follow them. Well, it's your decision. Although I admit Hey. I'm also starting to wonder what you'll find. People, Astrogator. They must be somewhere. I'm sending a satellite. Soon I'll have an image of the area where Vamos a they tener una imagen de la zona de aterrizaje. Veremos si el Invencible sigue ahí. Continue to search their base. Ok. On the 24th day, they sent a convoy north. Convoy al norte del sector. Oh, to the sector where I found Gorski. No hay que encontrar Gorski. You suspect they went after him, having ¿Fueron a por él? signal. Es difícil creerlo. Get paranoid, Astrogator. I think they had something else in mind.
Esto lo agarré antes. Bueno, ya, ¿no? ¿No más? La base de campo era este. Vale. Ahora. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Ah, vale. A ese, para. Qué pendejo. Got a device for intercepting alarm signals. Estas señales de alarma. There isn't much of it. Queda mucho de él. Single ripcord. ¿Eh? Poor guy. He's dead. Awaited help for over a day. Critically low blood saturation. He died of hypoxia. At the time of his death, he was... Yes, Estaba... is it necessary? This information will no longer help. No. Sale, Cremcita. Descansa, descansa. Y así que los demás no van a venir porque como no es igual, ni modo. Descansa, hermano. Is he? 1, 8, 5, 6, 1. 754. Yes. Skorsky. I'm sorry. You lied to me. You lied how he died. I knew you would blame yourself. Well, of course I do. I could have saved him. Left him that fucking tank. Why didn't you let me? I made the right decision, Yasna. Given the circumstances and our knowledge at the time, there was a high risk your sacrifice would kill. Deja llevar. I know that. I know. I'm sorry. You have every right to be angry. Yeah, maybe. But I don't see the point. It won't bring Gorski back to life. Will it? I'm at the control station. Several units can be controlled from here. I wonder which. Sale, descansa. Mañana a la misma hora. Probably out of reach, or they took it. I got the feed. But I can't get it to move. It's got a weak signal. Must be too far away. A view from above. It's a flying probe. I'm betting it's the one that detected my presence. Can you extract data from it? Sure. Never too much data. Especially in the current situation. I just need to find a place to land it. La muerda. Esto también. This mission drags on so much. Sometimes I think you're gonna take off without me, sir. Don't count on it, Doctor. I'm not going anywhere. I'm entering the next module. I guess it's a biolab. They had the opportunity to study organisms preserved in the ocean.
They found the same species of fish. Did they confirm the similarity to those on Earth? Yes, lots of similarities. Hey, un órgano extraño. Apart from one, I've never seen anything like this. They discovered a new organ. Even managed to run some tests already. According to their conclusions, Yes? it detects electromagnetic waves. That's why those fish were swimming away from Ese es el origen de esta sonda. In other words, they've come across probes or something similar. Dice que esos peces se han topado con las ondas. Gasa. Esa es buena intuición. Such an organ, they must have had a strong external stimulus. They detect the waves to survive. ¿Sí? It started rotting. It? The fish. In a bacteria-free environment? How so? All living organisms serve as breeding grounds for bacteria. And there were both fish and humans in here. Yes. No longer alive. ¿Eso? The scientists excavated some animal remains and reconstructed their hypothetical appearance. I found similar remains underground, right after finding Gorski. I wasn't sure if it was my imagination or not. Now there's no doubt. So long ago, Por el tiempo había reptiles pululando por la superficie de registros. I could spend all day here if I could. I'm not surprised, Doctor. Siento yo que la antimateria se va a activar en cualquier momento. Still, nothing. It looks like a geology lab. One of these diagrams shows a geological cross-section. As suspected, it's all metal below the surface, of relatively thin layers of rock. But compared to the rest of the continent, the deposits in this region are significantly younger. The range of their ground measurements covers a much wider area. To my eye, it seems they use advanced sonar. Buenas, Alberto, que nos ve por Facebook. Estamos en twitch.tv/AlexBron104, donde hacemos directos casi cada noche a las 8:30 de la noche. Metal deposits. Trocitos de metal. Esas estructuras todavía desconocen su origen. No su origen. Such a peculiar form. De una forma tan extraña. Unbelievable. Not only do we know nothing about their origin, but the arrangement of these deposits is sort of puzzling. A ring system with a distinct center. Okay. This base stands on the outer ring. The center of it is in under the city. The one I escaped from. So their presence there had nothing to do with us. Porque estuvieron ahí. It. Did they determine the entity's function? No entendí. Origin? Anything? Well, it's hard to say. There's nothing here about it. They conducted a soil survey, 500. Con la investigación del suelo a 500 metros de profundidad. That's a big piece of Es un hito histórico, diría yo. What did they find? Descubrieron. Millions of years ago. Hace millones de años había muchísima vida en este planeta. That would match our assumptions. Eso encaja con nuestras lecturas. Subdelta 92 class planets. Los planetas tipo Subdelta 92 tienen condiciones muy favorables para el desarrollo de una atmósfera. Pasado a descubierto deducciones e inclusión de supernova. Con ello, la vida se extinguió a causa de una supernova. Como, pero si la actividad geológica no indica
Fue hace mucho Longer than tiempo, we anticipated. mucho más del que This pensamos. event to Un 10 suicidio million que years ago. ocurrió hace unos 10 millones de años. The supposed end of Lyran's civilization. Well, that's never been proven. There was practically no trace of them. All right. What happened after? Ya se regeneró la vida. Recovering, but never returned to the Nunca regresó al pico previo de la supernova. Not enough time? No. At first it developed quickly. Siempre se desarrolló rápidamente, pero luego se ralentizó y deterioró. Another disaster? Por otro desastre, un depósito de metal. Gator, the change in the biosphere Cambia la gráfica de desarrollo de la biosfera. Coincide con la aparición de la arcilla ferruginosa. Yes. I don't know what that has to do with it though. Metals are really Los not. metales no son tan peligrosos. The radioactive deposits. Los depósitos radiactivos que están marcados tampoco es que sean un obstáculo para la vida. Biosphere has the ability to Pero tiene capacidad de adaptarse, desarrollar mecanismos de defensa y luchar por la sobrevivencia. Well, unless the planet is hit by a supernova wave. No sé que la radiación de una supernova, puta madre. Es que pasa rápido, coño. Even if we assume that these metals were lethal to organic life, that extinction shouldn't last forever. And yet, life never again developed beyond the waters. Does this mean another dominator has appeared on the land? Or one that leaves no trace behind? Therein lies the rub. The Alliance have conducted a great deal of research. That they haven't found a logical explanation for this phenomenon is, to put it mildly, disturbing. Clearly, we're dealing with something beyond our comprehension. And I mean human comprehension in general. Ok. Tengo más por aquí. Por el nivel superior. ¿De dónde? Ah, aquí. My legs feel really heavy. Give yourself a moment to rest, Doctor. Un momento para descansar. Force field's down. I open the passage. We can follow the convoy route now. Vamos a seguir a su convoy. Doctor. One more minute, and our satellite will be over their ship. El proyecto estará sobre su nave. Ok, espero. Clouds are low. Unfortunately, their ship's not here. Neither there or... Are you still looking? Mm-hmm. Not here either. Ah, bingo. Yes? Found it. They're still on the planet. Didn't fly En away. el planeta. Good to know. Thank you. Ok. Estamos de suerte. Está en el planeta todavía la nave. Ahí está el robot ese. El vehículo se movió hasta acá. Qué conveniente. The silhouette I saw. Yes? It's just a robot. Es que un robot. O sea, dejó de funcionar cuando nos acercamos.
aquí ya estuve. Vámonos pues. Un momentito, que voy a checar una cosa. Se me va un poquito lagueado el juego. ¿Yo? ¿Un momentito? No mames. Desconecté sin querer el stream bot. El stream deck. Bueno, vamos así.
Vamos a continuar. Una disculpita. Una disculpa. Que justo me mandan mensaje. Ay, cuando estoy ocupado. Y pues, tengo que contestar. Hay que contestar. One step at a time, Yasna. One step at a time. Ni un camino. No, pues no. Pues no, yo pensando que iba a poderme lanzar con el vehículo, pero no. Ah, es otro antimateria, o sea, son 3 en total los que hay. Bueno, habían, quedan 2. Time seems to be slipping through my fingers. ¿Qué onda, camarón? Sí, yo igual, güey. Ese se desaparece un mes. Ese se desaparece un mes. Tú tranquilo. ¿Cómo andas, pa? ¿Cómo andas? Sand. So much sand. You're so tired, Yasna. Está cansada ya, ¿verdad? I'm tired as Porque lo destruyas tu navegador. Down you go, oh bright sun. Time to let the night in. Entra, ve. Sí. Se quedó un ratillo. Esa vez sí no me puedo quejar porque sí se quedó un ratillo. Vamos a explorar acá. Aunque es el camino del convoy. Ah, vale. Muy bien. Me ando tocando a mi gato nalgón. ¿Cómo? ¿Andas de furro? Güey? Well, I've got to the place where they were digging. It's hard to miss. They set up a huge machine at the center. It must weigh hundreds of, no, thousands of tons. The ships that brought all of this must be... Todo eso debe ser colosal, sí. Surpasses any of our units. Invincible supera a cualquiera de nuestras naves. Joder, Opinion, it's a bit excessive. eso es abrumador. Gives me the chills just knowing it's not far from here. O sea, una navecita de los otros trajo todo ese equipamiento. A su madre, güey. Como ves, vamos bien. O sea, ¿me podría bajar a inspeccionar? Thing. They found a site Bueno, voy a bajar tantito. deep underground. Stands out from No sé si puedo meterme, o sea... part of the structures, but Ah, sí. independent autonomous machine. Also metal. Yes. So, a robot? Or something else that finally looks familiar? Well, it looks a lot more like a robot than No, the robot, other mira, structures. que es otras estructuras. Ok. The excavator has a massive work area. They had photos of the site in the database, taken before they started digging. It's unrecognizable. ¿Te pasa nutritiva vale la pena? Si tus colonos la comen, o sea, no les disgusta, sí. Sí, porque para los prisioneros sirve para tenerlos ahí alimentados y no tener que estarles dando comida sencilla o comida así. O comida que no les llegue a gustar. Y luego los colonos, pues, es mucho más rápido, creo.
Y creo que te pide, no me acuerdo cuánto, pero sí. O sea, no alimenta tanto como una comida gourmet o una normal. La sencilla ya que alimenta muy poco. Y gasta igual muy poco. Ya la gourmet gasta un chingo. Pero la pasta nutritiva creo que no da tanto problema. Para los prisioneros, más que nada. Yo lo uso para los prisioneros. Yo, bueno, lo usaba ya ahorita, pues, como estamos con lo del Ring Connect y todas esas cosas, pues no he podido jugar una partida así de chile. O sea, bueno, de chile así máximo para darle. Inside, there's a structure. Yes, one. Sí, es de metal. To the ones on the surface, but these are completely hidden underground. According to the schemes from the geological unit, metal can be found in every part of this area. There's also a couple of smaller cranes here. In comparison to the Colossus, they look like it's pups. Yes, I got it. They are big machines. Son muy grandes, sí. Es una palabra porque mi único cocinero tiene abstinencia. Sí, conviene entonces. Pero si tu ideología lo permite, si les gusta, sí. Me gustó, ya que evito cocinar. Es que esa es la ventaja. Esa es la ventaja. Y todo bueno, ¿no? Oye, empezó a llover. Bien, todo tranquilo, güey. Todo bien, todo bien. Yo estoy contestando un mensaje, así que aquí esto pongo la pausa más que nada para cortar después. O sea, no estoy grabando, pero sí estoy, o sea, en YouTube sí lo voy a cortar. En YouTube sí lo voy a cortar. Sí, es que como hay una zona ciclónica por ¿cómo se llama? Por El Salvador, más o menos por esa zona. Las bandas nubosas que se hicieron junto con el Frente Frío número 9, sí nos está pegando ahorita. Entonces puede ser que se me vaya la luz. Es que estoy contestando mensaje y pues te digo, quiero recortar esto. No tengo DLC, es que el juego es... Ah, pero se lo puedes instalar como si fueran mods. Ahí en el Discord están los DLCs. Tengo que actualizarlos. Eso sí, tengo que actualizarlos. Ya me voy a poner un día de estos o sea, si me recuerdas, mejor, porfis. Ya me tendría yo que poner hasta a guardarlos en archivo y los subo al Mega y ahí lo pueden descargar. No, de ese no. De donde sí es el Stellaris. Donde sí es el Stellaris.
Entonces, si descargo... Sí, ¿no? O sea, puedes descargar los DLC aparte. O sea, o si tienes la otra versión, sin los DLC, o sea, está en la carpeta de los DLC. Y los instalas como mods o los instalas dentro de la carpeta ADATA. Ya es que en la carpeta ADATA está el core, está los DLC. El core, pues es el juego base. Y los DLC, pues se ponen en la misma carpeta que data. Si no, ya después te paso una captura si quieres. Para que veas cómo se pone. Va. Vamos a seguirle. ¿Es por aquí? Sí. Va. Me recuerdas, ¿eh? Me recuerdas. Si no, ya mañana me recuerdas igual. Todo este camino. No ahorita más. This planet, I'm becoming more and more convinced that what I know is not the same as what Con lo que exists. existe. What can exist? I must admit it's an interesting thought, and quite disturbing. No es Marte, es Regis. Most of the convoy route. Sí, todavía seguimos aquí. Enclosed area. Se supone que ayer íbamos a salir del planeta, pero se estrelló la cápsula. Y no hay otra forma de regresar a la nave. Of course, a simple analysis of the situation won't hurt anyone. That's for sure. Tengo que subir ahí. Madre. The road ahead. Estación de convoy más adelante. Well then, what are you waiting for? Any doubts? No, I don't. I still think we have to go there. If they're not in the base, they must be somewhere, damn it. So, what's on your mind? I can just drive in there, straight to the convoy. El convoy o intentar tomar un camino alternativo. Pasar desapercibido hasta el último momento. Could be an unnecessary detour. I leave that to your judgment, though. Directo al convoy. Actually, I don't think it will make much difference. I'm heading straight to the convoy. Sí, no. Cada quien tendrá su... O sea, no sé, es posible. Es posible. Sería fascinante. Sería fascinante algo así. O sea, es que es incierto decir sí o no. O sea, al menos para mí. Menos para mí. Vamos por el camino directo. Porque esta parte es la del... O sea, esta parte después es la de la demo. Que me acuerdo vagamente ahorita ya. I'm nearing the destination. From now on, I'll be on foot. Good. It's better to approach with caution. Actually, I don't have a choice. La otra, la ruta está cortada. Seems like a sidewall collapse. How typical of the Alliance. De la alianza destruirlo todo a su paso. Los humanos logramos hacerle a nivel nacional con el globalismo y libre comercio. Es que aún así ni siquiera a nivel internacional, entre naciones, hemos logrado gran cosa. Que sí es posible.
Radiación. The radiation level is rising rapidly. Yasna, be careful of radiation. One of their vehicles got stuck in the rubble. Oh, so you've already reached the convoy? It's only this vehicle so far. I'm looking for the rest. Había aliado. Ok, vamos para allá. Bueno, eso sí, güey, o sea, globalización y comercio entre naciones sí, pero un sistema global bien ejecutado, pues no hay, o sea, hay pinches guerras a cada rato, hay facciones nuevas que se crean a cada pinche rato, o sea, eso es a lo que voy, pues. No quiero entrar en política, güey. No quiero entrar en política, güey. Seguirle. Uy, el antimateria. Another mobile antimatter cannon. Another one? How many of those did they... Is it active? Dead, fortunately. Estuvo muerto probablemente. I admire your composure. Su compostura. Well, I've had my fair share of anxiety lately. No wonder my brain's in defense mode now. Dissociation is something we all do. Hang on, someone's here. Hay un casco, un cadáver. No. Astrogator. They're dead. So you found someone. Este es el sentimiento que podría acabar así. I had a feeling it might end like this. Still I wonder. What are you looking for? No sirven. Por las patas. Literalmente por las patas, güey. No servirían. What the hell? Veo el registro de la batería. Espérate. Oh, another hole. Pero I'm genial. not sure if it's safe to go in there. Last time it turned out to be quite hazardous. I'm getting into the antimat's recorder. Me gusta porque tienes que apretar el clic y girar el mouse. Ahorita regreso y le hace nada. Dale, provechito, ¿Qué tal Snuffle Maldran? Te voy a decir Snuffle. Te voy a decir Snuffle porque está un poquito difícil pronunciar lo demás. Y todo junto, güey. ¿Qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás, hermanito? What do we have here? ¿Sí? We're preparing for departure. Preparando para partir. The convoy Pues espérate. somewhere. Uy, sí. Let's match the location of the base. Tengo las bases que hemos registrado. All of the Alliance's semi-autonomic machines can be Las remote. automáticas de la alianza pueden controlarse remotamente. In that case, they were En conducting. este caso, estamos realizando una inspección antes de su marcha. Ok. I was there. It's a Estuve allí. location of giant cranes. En la zona con ángulos gigantes. That strange art. A little. But I have used I can use the Google Translator. Don't worry. Sorry, but my English is very bad. Sorry. But I can try speak. Artifact above ground level. They're getting close to where I am now. Donde se cae todo. They're here. Sending a probe. Viendo una sonda. It's hard for them to reach the site. Un salto difícil de That's why alcanzar. I'm trying to get there Están from above. intentando llegar desde arriba. Oh, they're tunneling their way Abriendo paso, usando un rayo de antimateria. antimatter. How subtle. Can you locate the... Pro México.
Looks Okay. like they found whatever they were Parece looking que han for encontrado. in that ominous tunnel. Of course. Don't jump to conclusions, Doctor. Not before you finish. We need to know what to expect there first. Cool. Where are you? Where are you from? Okay. Shame. Encima tengo los dos en marcha. Transport's leaving. Me acuerdo de la demo. Germany. Ah, okay. Now have sense. Your name. Ahora tiene sentido. Those containers ended up in one of the transporters. Espera. Wait. I can. Still nearby. Something's going on. Algo va mal. Los dispositivos empezaron a fallar. Un hombre está intentando atraer la atención de los otros. I have no idea what's beyond the frame. No sé de dónde está. Ah, fuck. Next slide. People rushing out of the tunnel. Puta madre. No lo vi. Running from. Viendo de lo que sea que hay ahí. Considering whether you should go inside. No está considerando adentrarse. He de admitir que es lo más intrigante, pero también de demasiado arriesgado. I fear for your safety, Asna. No puede ser. Yo también tengo miedo. I'd be scared out of my mind if not for our link. You help me keep it together, sir. One of the antimats has fired straight into Va the tunnel. directamente al túnel. And? What happened next? ¿Qué ha pasado después? There's nothing else. Nada más. Only Tan solo oscuridad. darkness. Total panic. Pánico total. Todo el mundo Everyone's trata de trying to escapar. escape. There's also a second Un antimat. segundo antimat. It's shooting into the También air. disparando al aire. Both were from Increíble. ¿Ambos defectuosos? No. The second antimat. That's what destroyed Sí, el segundo antimat lo destruyó. La gente está paralizada por miedo. what to do. No sabe qué hacer. ¿Qué está aquí? The Es eliminar, no proteger. objective is to eliminate instead of protecting. What happens next? It's firing directly at the crew. Shooting them. One by Dándole solo uno. Una imagen one, terrorífica. horrifying what an antimatter beam does to the human body. I'm sorry you have to see this, Yasna. Regis 3 doesn't spare you. Las armas deberían ser prohibidas. La misión no deja de ir a mejor. Who needs such Deberían estar prohibidas. this technology? Viví en Costa Rica durante 3 años, pero soy demasiado estúpido para el español. Don't worry, I'm very stupid for the English. Es normal. Es normal. Es un poquito complicado. Es a little complicated. Speaking Spanish, are you speak other language? For example, Germany, France, Italy. No difficult from Spanish. Chinese is difficult. O sea, es difícil. De chino, Chinese to Spanish, español. Y también ruso, Rusia. yo tratando de traducir. He puts us on a straight path to annihilation. Well, the Alliance will do anything to feel invincible. Posible por sentirse invencible. It's No not por nada que. Operator. If I remember correctly, we're not engaged in open conflict. And yet, we too participate in this ridiculous arms race. To the Okay. death and beyond. Someone hid behind a rock. Se escondió detrás de una roca. Antimat has thermal. Tiene visión térmica. Hiding from it made no difference. Poder. One man has raised his hand. Hombre de solo en manos en señal de rendición.
¿Puede una máquina entender estos Only a gestos? machine could take pity on him. With a proper programming, Con la programación adecuada podría reconocer tales gestos, never feel pero compassion. nunca sentí compasión. Uy, ahí lo estoy viendo abajo. It killed him. Lo mató. The La machine. máquina se la acaba de cargar. Oh fuck. Yasna? Me ha hecho una foto. The last photo is from a few moments ago. Es un momento y aparezco en ella. It's not dead after all. The Que está muerta. massacred the La Alliance. máquina que masacró a la alianza aún sigue operativa. You at any moment. Quiero masacrarla como un objetivo cualquiera. Let's hope not. Pero es que no. It's best to hope. A lo mejor que tenga esperanza mientras se aleja de ahí. If that's all, What about that tunnel? right. Quiero echar un vistazo. I'll go check it out. No queda de otra. Well, Yasna. Proceed. No queda de otra. Inspeccionar. Porque por ahí está el agujero que es el camino. Sí, ese camino. O sea, es de allí abajo, por ahí atrás, en la montaña. Así que ya estamos aquí. Vamos para allá. Vamos para allá. Vamos para allá. Hay radiación aquí. Oigo un ruido. A rhythmic, metallic sound coming from beyond the tunnel. Así que algo sigue activo. Take your time, Yasna. Lo está cortando. I can't hear. I don't understand you, sir. The audio's breaking up. I'll get back to you once I reach the end. It's an Octan. Coming at me. Ah, carrying something. Lleva algo. Ok. I got out. Well, inside a cave. Yasna, can you hear me? Over. Copy that. I don't feel too. My head feels like it's bursting from pressure. Breathe, Yasna. You need to rest. No. No. I'm better now. All right, then. Can you tell me what's in there? Esta es el área. Una estructura aquí adentro. Seems like this robot started Este robot empezó una tarea y se quedó atascado. What task? carrying boxes. It's Transportar well, that cajas. left. Porque una, pero Stuck. Well, it goes in circles. con círculos siguiendo el mismo camino. This place is full of metal bushes. Luego está lleno de arbustos metálicos. Well, the lower parts of the bushes are, how to put it, fruitless. So the Alliance came to pick the fruits. Una señal aquí adelante. Lo que aprendí en Costa Rica fue vivir en pura vida. Segundo, manada en la manada. No sé. I don't know. I don't know what that mean. I was. Sorry. Mexico and Costa Rica is very different. Every country in Latin America is very different. Cultural, lingüística, forma de vivir, lifestyle. Everything is different. Everything is different. You can say one. ¿Cómo es?
Word, for example, for example, and not is the same in Mexico or in Spanish, in Spain, pero sorry, o Argentina, o sea, no es igual, no es igual una frase. Sí, por eso no entendí. Por eso no entendí. Ah, eso era todo. Ya. ¿Hay algo más allá? I think their crew took Metálico, creo que su tripulación recogió muestras del suelo revealing what lies beneath a la superficie que ha expuesto. Which is more metal? ¿Qué es más metal? Sí, el interior es metálico. Roots are exposed as well. Las raíces también están expuestas, no están incrustadas en ninguna roca, sino que es una aleación. Gustos metálicos que crecen en suelo metálico, Yeah, that's one way of por decirlo de una forma. All the bushes in this area, and there are plenty of them as I understand, appear to grow on the rock, but deep down their roots are Ustedes en metal. Perhaps you should take a closer Se debería echar un vistazo más de cerca, doctora. Can you please check them, Yasta? Do you have anything specific in mind? Doctor, if it's all metal, Then I'll use a detector. Right. Ok, es esto. Ah, Check. vale. Give me a sec. perfect. Everything matches. There's metal all around. And the bushes have a direct connection with the whole system. Interesting. So similar. To the structures I saw following Gorski. Yes. Huh. Well, perhaps it's... looks like 2 generations. One, old, dead, a relic. Second, these bushes grew in the remains of the former generation. Hang on. Are you saying that this new Esta nueva generación de esta vida and the old one es posible. be alive? We can't rule it out. And you say that as a biologist? I haven't heard you mention cells. No había oído mencionar células, membranas, órganos o cuerpos verdes. Which leads me to one conclusion. That thing is not alive, Doctor. Well, we used to calling all life proteinaceous. Estamos acostumbrados a llamar vida de especies como el nuestro proteicas. The universe doesn't give A eso no le importan nuestras clasificaciones. You abandoning your profession. Abandonar su profesión. And discovered research so ¿Qué pasa si me quedo en medio? I'm just opening up. Ah, me empuja. I'm pretty sure the box is filled Bastante with segura que está lleno de material de investigación. fruits. Could you retrieve them somehow? It won't be easy to snatch a crate. Eso de fácil de tratar la caja. I'll come closer first. Shit! I can't handle it anymore. Pinche sonido ensordecedor. Diga la tan. Bien. The robot disappeared. You must have broken its loop. I didn't. No, you must have done something. Never mind. We'll try to locate it. But first of all, get out of there now. I found the robot. It hasn't gone far. Good. Please follow it. Oh, fuck. Fuck, it's getting up.
What? The robot? No, the antimat. You need to act fast. Move, Yasna. But No. Yasna? Are you alive? Yes. It destroyed the robot. What's it doing now? Oh no. It's over. The probe won't come this time. Yasna, stay calm. It won't come. No, don't die on me now. I'm begging you, don't give up. You can't. You can't. I failed you. Sorry. Fucking sorry. It's all my fault. You hear me? All mine. It was my decision. I decided to accept this mission. How did I survive? Wait. You said you had a choice. Yasna, you're alive. ¿Cómo? If you could reject it, why didn't you? Dale, hermanito, descansa. Buenas noches. Sale. After a series of successful missions, No es un éxito. Safe enough. Pero tomas diapositivas. He decided not to shoot me after all. Decidió no dispararme. Please continue, sir. I'm all ears. You will agree that we were doing very well. Outstanding results. That's how it ought to end. Well. Yes, I fully agree, but then it seemed this could have been the crowning achievement of the entire expedition. Just imagine. You could have at least asked us. I did wrong. I know that now. I will never forgive myself for it. Neither do I expect you to. Hay que ir por acá. Ay, tampoco puede perdonar. Merit? She can no longer forgive you. Ahora entonces, ¿por dónde? I'm fully aware. All of it weighs ¿Acá arriba? on my mind. Believe me, Doctor. So, if I may, I would suggest watching your next steps. There were no more antimats on the slides, sir. I'm afraid that's not the only threat around, aren't you? Of course I am. But I won't rest until I find out what happened to our people. How we can aid them. For now, you can forget about the research material. The only thing left of the Arctan is its feet. Considering all the factors, I would assume everyone in the convoy is dead. If there's anything more to learn, it's from the recording devices. The first antimat told us a lot. Destroyed. You spoke about the probe. Should be a valuable source of information. And the rovers. Are they on the convoy list? Actually, it's right in front of me. Why even bother with security measures when they just leave keys in locks anyway? So, let's hear it. Hello, base. This is Antka. Hello, Antka. Tesla here. I can hear you. Reporting. 25th day of the mission, 7:15 a.m. We arrived. I saw it on the We slides. encountered a terrain obstacle, but it has been removed. You can skip ahead if you would. We've established permanent access to the extraction site, separated the material for research. Now we're securing the first transport. Dr. Boza and Osterhaus have already begun their preliminary research here on site. Gotcha. I'm passing it on. Let us know if there are any updates. Of course. Over and out.
there's more. Hello, convoy. Anka, come in. Are you there? Yes, I'm here. We're finishing loading. Preparing to depart. Don't! Gets tense. Leave the material behind and return to the base. But why? What happened? Scouts came back from this whole city. Tesla? What's going on? Hello? Tesla, come in. Navigator speaking. Don't take anything. Just get out of there. Immediately. That's an order. Last saved recording. Amazing. Microbots grouping and flying together, similar to flies, capable of affecting other machines, even to the point that those affected become dangerous to humans. The microbots, they must be dangerous as well. I don't know how, but not all people were killed by larger robots. I think I figured it out, partially at least. The Alliance scientists were very clear that all of this had to do with an electromagnetic field, the field emitted by these flies. When people No, todavía. Es que me mandan mensaje justo, güey. Por causa. No, espérate. Aguántame. No, en Discord. Sí, es que casi no contesto los privados en Discord, güey, perdón. No es nada personal. disturbing symptoms, field measurements showed above average values. At first I thought it was a sensoric malfunction. After all, the machines were broken. It turns out that field damaged them. So all the malfunctions occurred afterward. Why didn't I think of it sooner? Prolonged exposure to strong electromagnetic fields can be harmful to the human brain. Usually it concerns the long-term effects, months and years of unfavorable conditions. Please elaborate, Doctor. What sort of effects? Various brain dysfunctions. It may even lead to the arrest of vital organs. So that's how... Barrett. ¿Se enterró esa madre? No, encontramos una ubicación. Another known effect of the EM field is Encontramos una ubicación donde the human organ. es que te perdiste una parte donde te ibas a quedar boquiabierto, güey. O sea, te lo perdiste, güey. Ya lo tendrás que ver en YouTube. O si no, mañana que quede el directo ahí guardado en Twitch. Vulnerable, like a baby, they don't understand. No, ya pasó un buen rato. Ya no puedo sacar clip. And such a person learn the world anew. Ya no puedo, güey. It's unprecedented. All we can do now is believe that they will eventually snap out of it. And when they do, hope they won't be used as guinea pigs. We both know this is going to be difficult. Yes. And I don't even know if I'll survive this mission.
Will I see them again? Will they develop properly? Even if it all works out, we will be strangers. They won't remember us. All that's left is hope. God damn it. Perhaps researching those flies will help us to better aid our people. We're theorizing for now. Be worth examining. Confirm at least. Got it, Astrogator. I'll search for those containers of flies. Yeah. The door to the cargo bay has budged a little, but it won't open fully. It's too awkward to squeeze in. The whole vehicle is just stuffed with Ya ves. But can you see? Es de los exploradores que llegaron antes que nosotros. Now. I can see broken containers. No sign of the flies. Just plenty of bushes. You have some theory, sir? Everything that comes to my mind seems absurd. En teoría no había nadie en el planeta cuando llegamos. Y justamente aterrizamos, pasaron unos días y empezaron a poner todo el suceso de que no recordaban, no recordaba la protagonista. Entonces, entre el lapso se iba recordando, iban habiendo los flashbacks. Sí, entonces, pues sí, es posible que esté cerca de un agujero negro que no se sabe. Sí, aún no lo descubrimos el por qué o cómo llegaron antes que nosotros. O sea, en teoría estaba vacío, o sea, no estaba tomado el planeta. Y está tomado por la nave más fuerte de ellos. You go ahead, sir. As I see it, no idea is too absurd right now. I haven't quite thought it through. Not yet. Maybe Algo no. listen to your assessment. Well, look, I think... Sí, para acá. The bushes and flies have a symbiotic relationship. I even consider that the flies are part of the bushes. Just like the fruits. If the flies can fly, they behave more like insects, and the bushes like plants. I see we're getting back to biological analogies. According to your profession, Pues está, do I correctly conclude that you are confident no sé si se pudiera abrir. in a life form? Given the age of the oldest forms and the evidence of continued activity, Sí, esos son humanos. Esos son humanos. drive towards Es como si el bando donde yo estoy es Rusia y el de ellos se fuera a Estados Unidos. Algo así. and lethal effects. Algo así pareciera. I dare say that we are dealing with an evolution here, far longer than that of human. Also very different, and dead. Necroevolution. Evolución. Evolutionis. I still don't understand where this change is coming from. What if I said that the flies Campo de and birds fuerza. are the same thing, but in different forms? When they need to move, they develop Sí. different parts, the flies. Exacto, When exacto. they need to multiply, expand their volume, they settle on the metal substrate, form bushes, absorb raw material, and they are again ready to transform and relocate to a new source, and so on and so forth. And I can tell you it's the most sophisticated form of being I've ever heard of, with all the skepticism that comes with it. Voy a seguir por acá. Hey, justo aquí. No, espérate. Ah, no, ese es el agujero. Vale. Sí, está bien. I know I'm in a hurry, but I should check this place first. Ah, que la verga. Puta, ¿y dónde están los contenedores según?
¿Están aquí mismo? No, aquí ya no se puede hacer nada. Me pareciera esta, pero no se puede acceder. Lo manosea. Aquí todavía lo manosea. Venga. Encuentra los contenedores con las moscas. Ah, puede estar ahí. The transporter is under a force field. It's hovering above the ground. So it is Claro. operational. Probably also in better shape than the other one. It certainly looks better. The cargo may be intact then. There are powerful emitters in the center, similar to those on energobots. Emitters only. Do they look like they're buried in the ground? Yeah, Then you're looking at the top of the energobot. Well, look carefully. Energobots can bury themselves in such a way that only the emitters protrude from the surface. the force field melted adjacent rocks. They had to run the generator on full power. They were defending themselves after all. From the swarm of flies, I presume. We don't know how large it was. They didn't capitulate. That's a good sign. Well, I don't know that. So far, I can only confirm that the field has not dissipated. Yet. I know how to get inside. Under this field. Will you dig a tunnel? I won't have to. There's already an entrance. I just need to get to it. Y ahora sí, digo yo. Es que tienes que jugarlo tú solo y bajarle la dificultad un poco para que aprendas un poco a jugarlo. Si quieres hacer eso para mañana, que mañana va a ser Don't Starve, te queda igual. Mañana va a ser noche de Don't Starve. I have a feeling we're in the dark. We have to find a way. Agreed. You should move on. That's not quite what I meant, but yeah, Lo vi, güey. I probably should. Sabía que eras tú. Investigator, I found their probe. Looks like it hid from the flies. Or just ended up here by pure luck. Simplemente acabo que por pura suerte. Registry could be valuable, Va a especially ser valioso. to photograph everything from a greater distance. Ok, ¿será que puedo? No. Come here, little probie. Oh, that didn't work. It flew away. Is it scared of you too? Permíteme usted. I'd rather say that my lack of hay otro. authorization is more of a problem than me being... No miré que eras. I won't be able to bring the probe down unless I find a working controller. I got inside the field. Do you copy, sir? Of course. The force field doesn't block radio waves. I suggest the following. If this transporter is actually running, it doesn't make any sense to take out the containers and carry them with you. ¿Y arriba hay algo? All No. transport. You'll have the flies in large numbers. No, detecta el de adentro de la cueva. Transport that can fly over terrain inaccessible to the rover. But before you leave, you need to take down the force field. So first, the energobot, turning off the force field, then transporter, departure. All clear? How about I act according to my judgment, and you patiently await my request for help, sir? We can do that too. Mm. You're right, yes, Que sir. deja de estar chingando. There, you make the decision. Thank you, sir. Que se supone que tengo que estar ahí. Is the probe still with you?
Sí. Yeah, it's here. Vamos. ¿Apareció algo? Voy a subir aquí. ¿No? No. Ahora. ¿Ah, no? ¿Vamos? ¿Qué verga? Tengo que desactivar antes. ¿Qué es? ¿Roca? Sí, una roca. ¿Qué onda, Bleach? ¿Cómo estás, güey? ¿Cómo andas? Un día sin pasar, ya. ¿Tienes tatuajes? ¿Quién? ¿Yo? ¿No? When you admire a beautiful view, an hour seems like a minute. But a minute on a hot stove will seem longer than an hour. We just threw it like a hot stove. Sometimes. Just as I thought. The equipment's still Estás solito. Ya ves. everyone here's dead. Y nadie me quiere. The field is no longer a O problem. sea, Disabled. desactivado. Perfect. All that's left is to get the flies out of there. Voy a sacar las moscas de ahí. Ok. I'm climbing onto the hovering trap. Ah, sí, obvio. Ya lo he compartido. De hecho, me quiero tatuar aquí. O sea, aquí en esa parte. Sé que va a doler. Pero serían como que 3 cosas de 3 videojuegos que me gustan. O sea, de los que han marcado mi vida. O sea, Watch Dogs, Assassin's Creed, Halo y Destiny. Bueno, serían 4. No 3 juegos, 4. O buscar alguna forma de mezclar los 4. Y ya con eso. Mi pregunta es si tú tienes tatuajes. No, yo no tengo. Hola, mi amor, ¿estás jugando de Invincible? Sí, güey. Ah, también, güey, estaría chido. Estaría chidísimo eso, güey. Güey, nunca se me ocurrió tatuarme un colono o un trumbo, güey. Un trumbo. Güey, el trumbo iconicísimo del Rimworld, güey. O sea, jamás se me ocurrió. De hecho, tenía pensado el logotipo de. O sea, ya es que es una estrella tipo. ¿Cómo se llama? Distintivo de Sheriff. Me dice la marca de sacrificio de Berserker. Y ahora sigue algo de Vinland o de Ringworld. Es que yo me haría varios. O sea, me haría de los juegos que me han marcado. Como digo, o sea, es Halo, Destiny, Watch Dogs, Assassin's Creed y Ringworld. Pero quisiera yo hacerlo como una especie de diorama o una estrella de David, quizás, o algo parecido, una forma geométrica que combine todo. Estaría chingón. Estaría chingón eso, güey. No lo decía por eso, güey, no mames. También las 5 puntas con un arma de cada juego. Eso estaría chingón, güey. O una estrella de 6 picos. Ya es que la de David es de 5. La de. O sea, una de 6 para evitar problemas. Largo de aquí. Cabe destacar que los judíos fueron antes que los cristianos, güey.
Dejo el dato ahí. Jesucristo fue judío. Fue judío, güey. Dejo ahí. todo el Antiguo Testamento fue judía, güey. Piénsalo, cara. Piénsalo. Los islámicos son mucho más antiguos también. Pero ya no vamos a andar en polémica, güey. No vamos a entrar en polémica. Vamos a hacer honor a tu licenciatura de promoción de... Sí, güey. ¿Qué sabía otro dato de los judíos? ¿Cuál, güey? ¿Cuál, güey? A ver si no es funable. Ay, justo. Voy a hacer una pequeña pausa. Justamente Kiara quiere salir. No me tardo, ya regreso. Les dejaría música, pero bueno, a ver. No, sí. Sí tengo música sin copiar. Les dejo a Chubby Mosh. Ok, ahora sí, una disculpota. Ya estoy de regreso. A ver. Dila, Bleach. No hay pedo. Mandé raid. Y bueno, ¿qué hacemos? Si el streamer, esto se vuelve chat normal. De niño Spider-Man, de noche el señor de la noche, mitad hombre, mitad animal. Mientras no sea el hombre que araña, güey. El hombre que te araña. Referencias. Madre. All good. I hope. Hay una sonda. Will this really help our people, Astrogator? It will, I'm sure. So, what? Off we go? Puedo hacer esto. Puedes comprar, pero ya no salen. Obviamente te las devuelvo después. Pero me estás jodiéndola. Me retiro, descansa, hermanito. Gracias por estar por acá, aunque sea un ratillo, güey. Se agradece un montón, güey. Un momento que iba yo a modificar esta mamada. A ver, son horas. Pues sí, en teoría debería bajar. Espera. Ahí está prendida. El dato fundable. Ándale, dilo. Dilo. Yasna, what are you wondering about? Los dejen las moscas. What if we're making a mistake?
Maybe I shouldn't take the Yo flight. no debería llevarme esas moscas de Reyes. To leave them alone. Here, where they belong. What are you? I just worry that we might spread this. Para que tengamos la amenaza. The tragedy of one planet. La tragedia de un planeta se convierta en la de galaxias enteras. Dimension. Por no decir de toda la humanidad. Forgive me, Doctor, but that sounds a bit overdramatic. Eso ha sonado un poco dramático. Some mechanical flies. ¿Cómo puede estar seguro? Humanity survived worse. And you sound like a fool. How can you be so? Cabrón. We were clueless just a moment. Sí cambia, ¿no? We've only just begun to Cambia la modulación. what's going on. But you already know how to handle it. Yasna, I promise you, we'll analyze everything thoroughly. Now we need to focus on getting you out of there. Can we at least agree on De verdad. Ay, voy contigo. I'd like to check the cargo. Very well. Just hurry up. Encendí. Ya, pajeable. Ok, esto no tiene nada. Ah, pero qué pendeja. Por lo tanto, intentaría hablar casi. Vale. I must admit. Son increíbles. Yasna, what have you done? I'm watching them, nothing more. Solo estoy mirándolas nada más. What? Some goddamn... Maldito agujero negro ha aparecido en la estratosfera. Dice que no me preocupe. Mira allá afuera, doctora, véalo usted misma. La puta madre. Pero tiene esa madre. De grande podría ser un grupo de moscas. Puede ser gigantesco. ¡Ah, puta madre! El cielo se puso oscuro. Amaba llover. Eso es animación, eso yo no lo estoy haciendo. Nada más puedo mover la cámara. Ah, qué pendeja. Flashback. Se murió. Hello, Dragonfly. I fell, but everything's all right. I'm fine. Oh shit! They're alive. These bushes. Something's flying out of them. It's those creatures. They're the ones doing it. O sea, hicimos un backplay. The same thing. Lo mismo una y otra vez. No wonder we finally ran out of luck. Y me extraña que se nos fuera Curiosity. vivo I viva. don't know if I should interrupt your Se speech. rompió su monólogo, señor. It is quite interesting. Es to muy listen to. interesante. Yasna. Se alegra cada rato. ¿De qué son responsables? De liberarlos. De liberarlos, güey.
A ver, un momentito. Es que, ay, güey, cómo me cae mal que. Esto será la última vez, lo prometo. No estoy haciendo posta. I'm looking for problems where there aren't any. O sea, Task is ¿qué pasó? extremely difficult. Yes, it is. At least we learned the truth about this planet and the inorganic beings that inhabit it. What good does that do us, though? We know the cause of the stupor. Maybe we can find a way to cure our people. If anyone from the Alliance survived, and they already started their research into a cure. I wouldn't count on it. It's more likely they're all dead. Not necessarily. It's a large base, and I only found a few bodies. The rest of them must be somewhere. Or you'll find more corpses, Yasna. Okay. Hey! Something changed. The balloon over the base disappeared. You mean it flew Desapareció. away, or did it fall to the ground? Oh, I hope it's the latter. If it caught the west wind, it would have fallen in this area. Sí. Ahí está. We're lucky. It's hanging from a cliff, close to the ground. Can you get to it? Unhook it? Maybe that won't be necessary. Ok, creo que sí. Oh, shit. Somebody's here. If all you're seeing is dots on the tracker, No. I can see them with my own eyes. Sí, no mames. 2 people, alive. Huh? Where did they go? Have you lost them? Well, I can't see them now. They were here just a second ago. Are you sure? What did they look like? One was wearing an Alliance suit, a green one. The other one, I don't know. He looked different. I see. And now they are nowhere to be found. Damn right. Doctor, I know what I saw. 2 people alive. Some of them survived. and you're going to look for them. Yes. I'm glad we understand each other, sir. I suggest focusing on what's certain. That balloon is still there, is it not? If it had operational cameras, we might get some answers. You don't have to convince me, Astrogator. I'm going. The rover is nearby if needed. Good to know. Thank you. How are you feeling? Ah, como me cae mal. Ver. No me dejan jugar tranquilo, pues. Directamente no puedo subir esto a YouTube, güey. Quite all right. I heard you Me refería que te traten así. Ya sé, güey. Don't mind me. I won't turn grey a second time in my life. Sí, ¿por dónde hay que ir? You know what, sir? It
accuracy's flies from the very beginning. What do you mean? My accident, for example. It's true, I hurt myself badly back then, damaged a radio. But that's not why I lost my memory. Soon after, flies flew from the bushes. Right. There were bushes there too. They subjected me to Los subirás. Sí, güey. Moreover, I believe Si no lo descargo y ya lo modifico. to the antimat in those tunnels. And to the whole convoy. Yes. Descargo y lo modifico, güey. O sea, lo edito. ¿Tu vehículo? Es que lo mandó el... Espero el registro del globo. Ah, cabrón. I heard that the difference between past, present, and future is nothing but a persistent illusion. That's a quote, right? Yeah. I'm not sure why it came to mind. O sea, podía ir caminando, pero nel, güey. Por aquí no. Yasna, focus. What now? Por aquí. A ver, ¿dónde era? Espérate. No sé si dejarlo por aquí mejor y ya mañana continuar con más calma. No me acuerdo dónde era. Sí, creo que lo voy a dejar hasta aquí. Y ya seguimos en otra ocasión. Sí, mejor porque ya mañana es lunes. Ya mañana es lunes. Y hay que chambear. Yo me la sé la de chambear, así que no queda de otra. Igual, descansa, hermanito. No te vayas, vamos a lanzar una raidcita al Snacho antes de que se vaya. Ese anda, no sé en qué anda jugando. No sé qué anda jugando el cabrón. Así que pues nada, hermanito, descansa, un abrazote, nos vemos mañana en Don't Starve Together, así que quédate por allá, en Discord, ahí está pendiente, va. Sale, hermano, hasta mañana.